Muchas gracias, Roberto. Invito a subir al escenario a Andrés Velasco, senador Macaya, senador Lagos Weber. Y mientras suben y se instalan, una vez más, agradecerle a Roberto Isakson por la extraordinaria presentación que acaba de hacer. Como mencionábamos al inicio, este panel es un contexto muy importante para lo que hacemos en el Chile Day, pero también para lo que está ocurriendo, por supuesto, en el país. Así que imposible haber tenido un mejor carta de presentación para la conversación que vamos a tener ahora. Sin más, moderador Velasco, lo dejo con la palabra. Muy buenos días, muy buenas tardes en realidad. Mis excusas. Yo sé que nadie en el Chile Day quería verme dos veces. Esto no estaba planificado, no era la idea, pero cuando mi amigo Echegaray me pide algo, yo no puedo decirle que no. Así es que aquí estoy una vez más. La segunda cosa que quiero decir es que qué felicidad estar en el Club Liberal de Londres. Ojalá eso signifique que el empresariado se está poniendo más liberal. Algunos me dicen que está pasando lo contrario. No sé, ustedes me dirán. Y vamos a hacer un diálogo, yo voy a hablar lo menos posible, le vamos a pasar la pelota a los dos senadores, no tengo para qué presentarles, ustedes los conocen muy bien. Me atrevería a decir que son de lo más granado que tiene nuestro Congreso, así es que me siento especialmente honrado de estar aquí con ustedes. Partamos, señores senadores, con la pregunta a la que el público presente quiere una respuesta. ¿Por qué nos cuesta tanto legislar de un modo que sea pro crecimiento? Sin ánimo de polemizar y sin ánimo de decir que alguien en el pasado lo hizo bien o mal, voy a seguirme a la misma cosa que hice ayer. Creo que no falto a la verdad si digo que cuesta mucho encontrar alguna reforma pro crecimiento grande, cotota, en los últimos 15 años. Hay reformas buenas, yo soy partidario, por ejemplo, de la reforma de pensiones, que ustedes estuvieron involucrados, pero convengamos que es una reforma que en lo medular no es exactamente pro crecimiento. Tiene elementos pro crecimiento, sube el ahorro, en fin, pero las cosas que son difíciles políticamente, que cuestan, donde hay intereses, vetos cruzados, donde hay que pisar algún callo, nos ha costado mucho los gobiernos de centroizquierda, los gobiernos de centroderecha. ¿Estamos condenados a que sea así? ¿Hay alguna luz de esperanza? Ricardo Lagos. ¿Qué tal? Gracias, Andrés. Hola, muy buenas tardes a todos, a Javier. Gracias por la invitación al Chile Day. Me perdí el último, pero he estado en varios acá. ¿Qué pasa en Chile en el tema del crecimiento? Bueno, tuviste una pista, yo creo que es importante. Primero, creo que hasta la elección pasada o anterior, hay sectores que no entienden el crecimiento como un elemento fundamental para a partir de ahí hacer cambios estructurales, cambiar la distribución de oportunidades en Chile, de generar un marco en el cual la sociedad chilena se siente involucrada. No suelo citar a mi viejo, ¿ya? Nunca lo he hecho, creo, muy pocas veces, pero me acuerdo de este tema cuando señaló en su oportunidad que lo importante es crecimiento, lo demás es música. Creo que le puso un poquito de color, para ser bien franco, porque creo que hay cosas que son muy relevantes, ¿ya? Pero lo que quiero transmitir es que el crecimiento es fundamental. Pero tú bien dijiste que cuando hablamos de reforma estructural de crecimiento, hay que hacer medidas que generen un cambio. Y los cambios requieren aunar voluntades, pero esos cambios mueven la estructura, afectan intereses que existen, ¿ya? Algunos son intereses completamente legítimos. Pero la pregunta entonces, ¿para qué quiero hacer los cambios? Para crecer la economía. Y si yo veo cuáles son los cuellos de botella, tengo que enfrentar esos cuellos de botella, tengo que enfrentar la falta de algo. No es solamente cuellos de botella en el tema de los permisos sectoriales. Un país no puede crecer porque tal vez no tiene los recursos humanos adecuados, tal vez no tiene la capacitación adecuada. Escuchábamos en Madrid, me parece que no sé si fue a Green Energy o al grupo Hydra, al representante, que señalaba, miren, nosotros tenemos gerentes espectaculares en Chile, pero para tomar decisiones, pero cuando entramos a la capacitación de saber el trabajo más en terreno, tenemos serias dificultades. Entonces, la pregunta de eso es, ¿cómo lo resuelvo? Y ahí entonces entramos al tema educacional. ¿Y dónde están los énfasis? Entonces, vamos a la educación superior y discutimos el crédito con aval del Estado o el financiamiento de la educación superior. Y eso nos lleva entonces a quién va a afectar, si es por un negocio para los bancos, que caemos en el CAE y nos quedamos en la chica. Y de ahí entonces abajo entonces la educación. Estábamos recién en una reunión que llegué de casualidad ahí, y una de las preguntas que se hizo fue el tema si la reforma educacional fue la adecuada o no.
O sea, hay legítimas dudas si de efecto la reforma que hicimos fue la adecuada. Y ahí sigo hacia abajo, entonces la educación, la educación temprana, y ahí tenemos un proyecto que todavía no sale y que ojalá que vea la luz. Y que está trabado, entre otras cosas, porque hay diferencias, lo digo así, legítimamente ideológicas de algunos. No de todos los sectores son iguales. Y eso es un tema que también quiero abordar en su oportunidad en esta conversación. ¿Ya? Porque al interior de las coaliciones también hay diferencias, al interior de sectores políticos. Entonces, tú me preguntas, ¿por qué, Andrés? Porque no queremos enfrentar ese tema. Y termino acá porque no quiero monopolizar, pero sí me quedo con las experiencias positivas. La única forma que yo veo que los países avanzan es cuando acuerdan avances. La primera responsabilidad de los gobiernos que están ejerciendo. Un gobierno que no tiene delivery es un gobierno que pierde. Es un gobierno que no tiene ascendencia sobre la opinión pública. En consecuencia, y eso se aprendió en los gobiernos de la concertación, cuando teniendo mayoría en votos, en todas las elecciones, senadores, diputados, alcaldes, concejales, no teníamos mayoría parlamentaria por el sistema binominal, porque para hacer reformas había que enfrentar los altos quórums de la Constitución y más encima habían 10 senadores designados. Pero así todo, ¿qué es lo que hizo ese periodo? Esos gobiernos entendieron o tuvieron la capacidad de sentarse a conversar para avanzar en los temas. Entonces, siento que lo que se ha perdido, y termino acá, digo 2 veces, la tercera termino, esta es la segunda vez, es que de lo que se trata es de volver a generar esa mirada común que te diga, nosotros nos estamos jugando algo importante. Y cuando juega algo importante, vamos a acercar esa posición. Yo quería más tal vez a la reforma previsional que seguramente lo que querían los de Chile Vamos. Se lo garantizo al tiro. Macaya, Coloma, Galilea, Cruzcoque, que los que me acuerdo que estaban ahí, querían otras cosas que las que quería tal vez el senador Saavedra, la Alejandra Sepúlveda, la Comisión de Trabajo, o lo que quería José Miguel Insulza en Hacienda. Claramente no era el óptimo, pero hoy día yo puedo decir que con todas las preocupaciones, y escuché hoy día a la mañana el panel sobre pensiones, hay preocupaciones sobre el futuro, el reglamento, la implementación, todo lo que ustedes quieran. Pero desde el punto de vista del sistema político que tiene un delivery, ese acuerdo vale mucho. Créame que vale mucho. No es tal vez lo mejor, pero señala que el sistema político es sensible y que está entendiendo el calor ciudadano para evitar los extremos. Para evitar los extremos. Eso fue lo que se hizo con el royalty de la minería. Los que están en el sector minero acá recordarán el proyecto que llegó de la Cámara de Diputados al Senado. Lo que salió del Senado es algo completamente distinto. ¿Ya? Podemos discrepar si la forma que se van a usar los recursos es la mejor. Esto de libre disposición a todo evento para las 340 comunas del país puede generar ruido en algunos. Pero desde el punto de vista del objetivo se logró, es importante. Entonces, de aquí sí, el tema del acuerdo es algo que estaba muy a la baja. Muy a la baja. Comprar acciones de un acuerdista estaban a la baja. Y yo quiero creer, porque para eso estoy acá en política, para eso he empujado y uno se ha tenido que comer muchos malos ratos en esto, es que la única forma que un país avanza, como avanza una familia, como avanza un club de barrio, como avanza una dirigencia social, es a través de un entendimiento gradual. No existen los cambios copernicanos del día a la noche, ni las revoluciones. Siempre tienen un slashback tremendo. Entonces yo me quedo, Andrés, en que las razones porque se afectan intereses, porque hay cosas de corto plazo que nos afectan, no nos permiten avanzar acerca de las elecciones. Este gobierno ha tenido, creo que todos los años ha tenido una elección. No sé, ya me perdí, ya el primer plebiscito, el segundo plebiscito, elección de los constituyentes, alcaldes, concejales, gobernadores, ahora presidentes, parlamentarios. Yo no reconozco un gobierno que en 4 años se haya pasado en elecciones, con la fatiga que eso implica para los ciudadanos. Pero entonces el tema de los acuerdos para mí es fundamental. Lo aprendimos en la concertación, lo aprendimos con el presidente Piñera, cuando a veces tenemos diferencias profundas con él, pero profundas, peleas por los diarios, algunas involucrados personalmente con el presidente, pero al final del día, ahí estáis. Tú te sentáis, sacáis el acuerdo y check, Chile avanza. ¿A dónde? Hacia donde yo quería. Si quiero ir a Chimbarongo y termino en La Serena, estoy mal. Pero si yo quiero ir a Chimbarongo y me acerco, estoy bien. Porque las cosas son graduales. ¿Ya? Y ese es el punto de vista, Andrés, que el mensaje principal que paso es ese. Y después hablaremos del resultado de la encuesta de CADEM, que está súper buena. Gracias, Ricardo. Buena, como un desafío, un desafío. Javier Macaya. Bueno. ¿Vamos para Chimbarongo o no vamos para Chimbarongo? No, yo siempre voy para Chimbarongo porque parte de Colchagua es mi zona, así que, pero... No, a ver, yo creo, Andrés, te voy a hacer una breve... Tú decías no miremos para atrás y no nos echemos las culpas, pero
Yo creo que hay que hacer historia y sirve para no cometer los mismos errores en el futuro y creo que voy a hacer también un enlace con lo que le preguntaron ayer al ministro Grau a partir de su experiencia vital de haber sido oposición y de hoy día la experiencia que le significa ser gobierno más allá de sus propias ideas y de no repetir los errores que probablemente cometió en el pasado. Yo estoy seguro que si Hernán Vigi le hubiese ganado la elección presidencial a Patricio Elwin en 1989, si Arturo Alessandri le hubiese ganado la elección a Eduardo Frei años después, o Lavín se lo hubiese ganado a Ricardo Lagos, hubiese sido muy difícil construir una apertura de Chile hacia el mundo en ese momento histórico de Chile. Hubiese sido muy complejo para Chile, algo en lo que ustedes dos participaron como personas, Ricardo integrando las delegaciones internacionales que negociaban los tratados de libre comercio, tú Andrés en el Ministerio de Hacienda en la apertura de lo que significaba concesionar carreteras, de lo que significaba, por ejemplo, privatizar las empresas sanitarias. Yo estoy convencido de que si los presidentes en esos gobiernos hubiesen sido Vigi, Arturo Alessandri, Pepe Piñera o Joaquín Lavín, incluso después, bueno, cuando Michelle Bachelet le gana la primera vuelta, la primera elección a Sebastián Piñera, acuerdos económicos que fueron las bases del crecimiento económico y de la apertura de Chile hacia el mundo hubiesen sido muy difíciles y creo que la clave estuvo en el tipo de acuerdos que se construyeron. Había un gobierno que era capaz de empujar esto porque sabía que el mundo tenía que avanzar hacia esa dirección y se habían sentado las bases también en los 80 para que eso empezara a ocurrir. Pero también había una oposición que era capaz, como bien lo mencionaba Ricardo, que a pesar de las mayorías imperantes, más allá de los senadores institucionales y todo, se construyeran esos acuerdos. Yo creo que a Sebastián Piñera, voy a saltar Sebastián Piñera, voy a ir a este gobierno. En este gobierno, yo estoy convencido, bueno, la reforma de pensiones es una reforma de pensiones más liberal, desde mi punto de vista, desde lo que se consiguió de la que propuso Sebastián Piñera. En un gobierno de Sebastián Piñera probablemente no se podría haber cerrado un acuerdo en la principal empresa de litio de Chile como SQM y en el acuerdo al que se está llegando con Codelco. En un gobierno del presidente Sebastián Piñera nos rechazaron leyes básicas en materia de seguridad, de barricadas, le ponían nombres y caricaturas, la ley Hinspeter. Hoy día se logró una ley que yo difícilmente hubiese pensado que la izquierda hubiese votado favorablemente siendo oposición al gobierno del presidente Piñera. Yo creo que ejemplos hay miles. Está el tema de que se hizo con las ISAPRES, donde había una crisis importante. Yo estoy seguro que la izquierda las dejaba caer si ellos eran oposición. Y ahí ayer alguien le hizo, creo que ustedes dos fueron parte importante de la pregunta que se le hace a Grau respecto a eso. Y Hernán Larraín también se la hace. ¿Cómo se van a comportar cuando les toque ser oposición? Y yo tengo esperanza, porque estoy en un foro internacional además, yo creo que acá uno tiene que proyectar algo que sea optimista respecto al futuro de Chile, que estamos entrando a un nuevo ciclo político, a un nuevo ciclo político de gobernanza con acuerdos. ¿Quiénes se han opuesto a los acuerdos en el último tiempo, a los que he mencionado? Reforma de pensiones, ley Naín Retamal, hay responsabilidades compartidas en los dos extremos. Hay responsabilidades compartidas desde el mundo republicano, libertario, hasta también el Partido Comunista. O sea, los propios acuerdos, los acuerdos más importantes de los últimos 5 años, que han sido años muy difíciles en Chile, han tenido oposición de ambos extremos. Y yo tengo esperanza que con un padrón, esto a diferencia, la política, lo decía Isaacson, a diferencia de, no sé, de ir a proyectar cuál va a ser la actividad minera el próximo año en Chile, yo creo que uno calcula toneladas, es más parecida quizá al mundo financiero, que cambian por de repente coyunturas muy específicas las bolsas mundiales, o sea, pero la política aún es más incierta, y a 8 semanas yo creo que todavía hay una incertidumbre donde está la primera elección donde vamos a tener voto obligatorio con un padrón de 15,7, 15,8 millones de chilenos con multa, que también fue parte de un acuerdo que se logró construir ahora en la última semana. Así que yo creo que todavía hay un espacio muy abierto para quién va a ser el próximo presidente de Chile. Tengo la convicción de que va a ser de oposición y va a ser uno de los dos que están ahí aparecían como con menos nivel de rechazo, menor del 50%, de tanto mi candidata Evelyn Matei como quien hoy día encabeza la encuesta José Antonio Kast. Y ahí esa gobernanza con acuerdos tiene quizás desafíos mayores si es que llega a ganar José Antonio Kast, porque no ha sido muy proclive a los acuerdos, se ha mencionado, y de hecho creo que ha moderado bastante su discurso en las últimas semanas de lo que ha sido históricamente y que lo posicionaron en ese lugar. Y creo que el tema del crecimiento, Andrés, para contestar directamente a la pregunta de lo que estábamos hablando,
tiene que ver con este diagnóstico compartido de poner hoy día los 3 temas más relevantes que tiene Chile, que son seguridad, crecimiento económico y la situación de inmigración, no, 3 temas, perdón, seguridad, crecimiento económico y un Estado eficiente. Particularmente, y los 3 están relacionados, uno lo menciona directamente, pero los 3 están relacionados con cómo la gente percibe un país para desarrollar actividad económica, que se sabe que es la vía más relevante para generar crecimiento, empleo. Y yo espero que en esta nueva etapa, en este nuevo ciclo político, la oposición esté a la altura y las ideas, por cierto, que nosotros vamos a seguir defendiendo, estén a la altura. Nosotros, desde el lugar que nos toque, siendo oficialismo con Evelyn Matei, en una posición expectante de lo que ocurra eventualmente con un gobierno, si es que Kast es el que pueda ganar, creo que hay un espacio importante de estrategia, de cómo generar los incentivos adecuados para que eso funcione. Y eso tiene que ver particularmente con el rol que cumple el Parlamento y las mayorías parlamentarias que yo estoy convencido que va a tener Chile Vamos en ese lugar. Muchas gracias, senadores. Lo último que decía el senador Macaya es muy interesante y tiene un paralelo en las ciencias sociales. Dicho de otro modo, tu argumento era solo Nixon podía ir a China, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, Chile podría también darlo vuelta. Fue el presidente Piñera, si mal no recuerdo, que le puso su firma al matrimonio igualitario, cosa que probablemente hizo más tolerable eso en el mundo de la derecha, ¿no es cierto? Con el voto de varios de nosotros. Con el voto de varios de nosotros. Exactamente. Así es que, bueno, ojalá que, no voy a decir que haya más Nixons, porque Nixon era una gran persona, pero que ese fenómeno se vuelva a repetir. Me quiero quedar con el crecimiento y quiero testear con ustedes una hipótesis, que es la siguiente. Creo que no está en duda, ciertamente no está en duda en este salón, que el crecimiento es importante. Lo que está en duda es cómo ese crecimiento se transforma en parte del debate político y ese debate político encausa los cambios que creo que ustedes dos, pelos más, pelos menos, les gustaría ver. Yo tengo la sospecha, y aquí el amigo Isakson me podrá corregir, que hablar de crecimiento, estoy hablando de política ahora, no estoy hablando de economía, hablar de crecimiento no calienta a nadie. Es decir, el crecimiento es una abstracción. Roberto tenía una categoría que era crecimiento, inflación, empleo. Yo creo que la gente sabe lo que es pega, sabe lo que es costo de la vida, pero tengo la impresión que cuando los miembros de las élites hablamos del crecimiento, estamos hablando de algo que es abstracto, difícil de recordar y que directamente no se percibe, no se siente. Primero me interesaría saber si estoy muy perdido. Mi experiencia como candidato es que la gente no quiere hablar de crecimiento. Ahora, yo fui candidato y perdí 2 veces, ustedes han ganado, así que saben mucho mejor que yo cómo ser candidato. Pero mi experiencia en la calle es que hablar de crecimiento no convoca voluntades, no palpitan los corazones. Si eso es así, ¿qué lenguaje, qué prioridades, qué propósito común debemos tener para que el votante entienda que esto es algo importante? Ricardo. Bueno, miremos la mitad del vaso lleno. Voy a tratar de, dando por bueno los números y la encuesta que nos mostró aquí Roberto. ¿Ya? Parece que sí le hace sentido a los chilenos la tríada crecimiento, inflación y empleo. ¿Le suena? ¿Algo entiende? Puede que no entiendan lo que entendemos nosotros, tal vez no entiendan lo que entiende el decano de la Facultad de Políticas Públicas de LSI, ¿ya? Pero para ellos es importante. Y ellos le darán el contenido que entiendan que le dan. No tengo pega, mi cuñado no tiene pega, el costo de la vida sube, 50 lucas ir al supermercado, no alcanzan para nada, decía una de las frases que alcancé a leer. Bueno, eso lo entienden los chilenos y las chilenas. Y hoy día con voto obligatorio lo entienden todos los que vienen a votar. Y ese voto obligatorio generalmente tiende a castigar al incumbente, porque es el que no me ha resuelto el problema o el que me generó la inflación. Y no se preocupan de saber si el retiro empezó en el gobierno anterior y si todos los gobiernos... Eso ya es secundario. Quiero decirte que no es solamente el tema del crecimiento el que nos entusiasma, porque, bueno, la mitad del vaso lleno está puesta en el mismo resumen que hizo la encuesta, crecimiento aparece en todos los candidatos, así como seguridad, educación, no sé cuál es el tercero, pero esos 3 están fijos. O sea, la pregunta es puro pragmatismo? Esa es la que me entretiene a mí, porque yo puedo decir muchas cosas por una elección, pues he sido candidato 2 veces, ¿ah? Pero en general un candidato puede decir muchas cosas, la pregunta es si uno la cree adentro, si su guata te dice que eso es cierto e importante. Porque tu guata te tiene que acompañar después en las decisiones. Te tiene que acompañar no solamente en un discurso para ganar un voto. Y yo tengo la impresión de que en Chile aún hay temas que como nación chilena, como un todo, ya múltiple nación, como lo quieran, no tenemos asumido.
Uno es crecimiento y otro es nuestra importancia y dependencia del comercio internacional. Admito que tengo un sesgo en esto. Mis mejores años, digamos, profesionales que disfruté fue el tema de la consolidación de la integración afuera de Chile, afuera, ¿ya? Y afuera no era solamente en nuestra región, con los hermanos latinoamericanos, era el mundo. Y nosotros somos dependientes del mundo a morir. Y este tema, si tú preguntáis, yo no sé si los millones de chilenos que vienen a votar tienen conciencia de eso. Los chilenos no teníamos conciencia, voy a hablar porque soy chileno, de que la inflación era un tema. Sabíamos que eso ocurría en Argentina, ocurría en Perú, en Bolivia, hasta que nos llegó el pencazo acá del 14% en diciembre de hace 3 años. ¿Ah? Ahí los chilenos aprendieron que había inflación, subían los precios en el supermercado y en la feria. Entonces, yo digo, vaso lleno, me gusta pensar, por ejemplo, que durante este gobierno, y este es un tema que quiero tomar, que dijo Javier, que no lo dejo pasar porque quiero reforzarlo. O sea, a veces tiene que uno ir contra los propios para lograr avanzar agendas. Si yo le preguntara, yo sé que esto es bien, no es de pesadez, pero si miráramos para atrás y le dijera a toda la industria del FP, oye, habrían cerrado hace 4 o 5 años tal vez una FP estatal y cerramos el negocio, la discusión, tal vez sí. O yo veo sectores de la izquierda, centroizquierda, que tal vez deberían haberse comprado la reforma del presidente Piñera. Too late. Y viceversa. La de la presidenta Bachelet tal vez la habrían comprado ojos cerrados también en su oportunidad. Puntos más, puntos menos. Entonces, 2 comentarios. Uno, hay temas que son tan relevantes para nosotros como país y que en esta elección presidencial, mitad del vaso lleno, están mencionados. Otros que no existen y son tremendamente relevantes. Yo envidio países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que se sienten parte de la comunidad internacional, que entienden que su vida diaria pasa por lo que ocurre afuera. A nosotros eso todavía nos cuesta. Y entonces veo que en esta discusión, en este gobierno, y lo digo porque hubo éxito en esto, se partió cuestionando nuestra integración comercial. Y eso fue, lo digo con la palabra, derrotado. Derrotado porque se retomó una senda. Y el presidente Gabriel Boric, diga lo que digan, no hay reunión internacional que no haya, no hay reunión bilateral que no haya, que plantea qué cosa. Inversión, integración comercial, y ahí estamos en la India, ahí socialable con Europa. Fue en este gobierno que se promulgó el Tratado Transpacífico, ese tratado que fue tan vilipendiado en su oportunidad tan difícil. Entonces yo siento, Andrés, y yo me quiero una elección, para que la elección tiene que construir futuro, tiene que generar alguna... Sí. No podéis quedarte... Sí, hay que abordar lo negativo, pero tú tienes que proyectar una idea de futuro o algo. Y por eso que yo miro la mitad del vaso lleno, la mitad, porque hay otra mitad que no me gusta, y no es solamente el resultado de la encuesta, es que pueda ganar un extremo que no me gusta, lo digo al tiro. ¿Ah? Porque la candidatura a la cual yo estoy apoyando, y aquí yo hablo a título personal, pero no voy a poder desdoblarme tanto porque me van a decir que al final tengo que cuidarme, pero yo quiero decir que esa candidatura obedece a una coalición amplia, una coalición muy amplia, ¿ya? Una coalición muy amplia que le ha dado gobernabilidad a Chile en este gobierno, con todos los cambios y retrocesos, y los errores incluidos. ¿Ah? Y que en cierta manera refleja lo que fue la presidenta Bachelet con la nueva mayoría. ¿Ah? Y que son coaliciones distintas, que tenemos una tensión interna, salta a todas luces. Pero quiero decirles que la tensión interna de mi sector político, que es amplio, vasto, es poco al lado de la lucha hegemónica que hay en el otro sector político, de la derecha. ¿Puedo hacer una petición? Claro. Vamos ahora a Javier, pero yo tengo una pregunta para la próxima ronda respecto de los centros y los extremos, así que si no te importa, Ricardo, dejemos eso en el congelador hasta ahora. Javier, la misma pregunta. ¿Cómo, más allá de los buenos deseos, cómo se pone el crecimiento, cómo se plantea de un modo político que haga mella, que haga palpitar corazones? Fíjate que el tema del crecimiento... yo creo que es muchísimo más entendido, claro, no como concepto abstracto, pero es evidente que la ciudadanía percibe en tiempo real las consecuencias de malas decisiones que impactan el crecimiento. Yo te lo pongo en el ejemplo que mencionó Ricardo a propósito de la inflación del 14%. O sea, fuimos 6 diputados que votamos en contra de todos los retiros de los fondos de pensiones, incluyendo el retiro que planteó el presidente Piñera. Nuestro propio gobierno también se lo votamos en contra porque entendíamos que había una cuestión que de principio no en ese momento, iba a pagar consecuencias. Pero eso tiene en común con otros proyectos de ley que en ese momento se discutieron y que se discuten a cada rato en el Congreso. El Congreso discute muchas cosas que son
filo populistas, que para mí el populismo es una de las principales amenazas que atraviesa hoy día el mundo, la política y la democracia, donde además se pone cada vez más en entredicho el valor de la democracia como sistema de gobierno y muchas veces las personas entre la dicotomía seguridad y pérdida de libertades que implican renunciar a la democracia, la gente, particularmente por la crisis de inseguridad que tenemos hoy día, te dicen yo prefiero estar con un gobierno parecido al de Bukele, y eso es dramático desde la perspectiva de lo que significa la pérdida del valor de la democracia, y el populismo es una amenaza muy patente para eso, y creo que en términos de percepción de la ciudadanía, de lo que importa el crecimiento, uno tiene que ser responsable. Y creo que las virtudes que tienen algunos candidatos presidenciales que no cambian tanto su línea en materia económica, aún a costo de ser impopulares, eso en el corto plazo, quizás en la elección de 2 semanas más, no paga inmediatamente, pero en el mediano y largo plazo sí paga. Hoy día, ¿por qué no se discute o la reforma, por ejemplo, el fin al CAE, que es una reforma que es financieramente insostenible para Chile, que crea un nuevo sistema de financiamiento estudiantil de la educación superior? No ha tenido quizás la efervescencia que tenía el tema con las movilizaciones universitarias, con lo que significaba para la actual generación que nos gobierna este tema, porque yo creo que hay una dicotomía en lo que impacta y lo que importa en las prioridades de Chile, de poner 2.000, 3.000 millones de dólares en esa política pública versus lo que... O sea, es una política absolutamente populista, si es que uno la implementa en la forma que fue originalmente concebida. La semana pasada con Ricardo, en algo que yo hubiese esperado que íbamos a tener más presión ciudadana, votamos en contra de lo que significaba un subsidio a las cuentas de la electricidad, de mantener y hacerlo con financiamiento público. No votamos contra el subsidio. Votamos en contra, al tiro porque te ganaste un titular votamos en contra de que hubiese un financiamiento público adicional a lo que ya estaba establecido en la legislación, porque sí, lo que hace es que Lago le tiene más susto a la impopularidad desde esa perspectiva. No, pero vamos a decir, en Chile dijimos que no queremos subsidios. Pero ojo que probablemente a la vuelta de la esquina la próxima semana alguien te va a decir de que la plata no alcanza y es parte. Pero yo al final, Andrés, lo decía Bill Clinton muy majestuosamente con esa frase, la economía es estúpido. Yo creo que es una frase que uno haciendo pedagogía y siendo consecuente, de alguna manera la gente sabe que en el campo hay maneras bien dramáticas de decirlo. Oye, hay que cuidar al patrón porque él es el que nos da pega. O sea, hay que tener un equilibrio muy delicado desde la perspectiva de cómo tú se lo transmites a las personas, pero a lo que yo le tengo más respeto y más miedo desde la perspectiva de cómo impactan el crecimiento son malas ideas populistas que germinan en el Congreso y que ya se han pasado y ya se demostró así por alto cuestiones básicas como la iniciativa exclusiva del presidente, se fueron al tribunal, fuimos al Tribunal Constitucional para tratar de invalidar el tema de la legitimidad de los retiros y terminó validándose. Estuvimos a punto aquí deben haber algunos de la industria, estuvimos a punto de validar no solamente los retiros de los fondos de pensiones, hubo votos en el Tribunal Constitucional para el tema de las rentas vitalicias, para permitir que las rentas vitalicias, habiendo sacado plata de esos fondos, se mantuvieran inalterables las rentas vitalicias. O sea, en el fondo todavía hay que hacer mucha pedagogía. Yo creo que la calidad de la política en Chile se ha deteriorado en el último tiempo y espero que eso vaya cambiando con el nuevo ciclo también, donde haya más gobernanza y acuerdo. De nuevo poniendo como 3 ejes centrales: seguridad. O sea, sin seguridad no hay posibilidad de crecimiento económico, no hay ninguna posibilidad que el Estado, que ayer alguien lo mencionaba, es socio de las utilidades, así como que se lleva el 27% sin hacer nada. Yo creo que tiene que hacer mucho y particularmente la seguridad es su principal obligación. Crecimiento económico y un Estado que funcione. Acá estuvo el otro día el John Griffiths hablando de un Estado potente en materia del control del crimen organizado. Yo el día en la mañana estuve en el Parlamento británico conversando con personas que estaban relacionadas a los temas de inteligencia, que es un tema muy importante que estamos terminando la tramitación en el Congreso. Acá se gastan como 5.000 millones de dólares o de pounds, es mucha plata, en inteligencia. O sea, España, que tiene un sistema que funciona, gasta 300 millones de euros al año. También funciona el sistema. En Chile gastamos ni 10 veces menos que eso. Y no tenemos inteligencia. Y fíjate, Andrés, que esto es de las cosas donde también hay que aprovechar las oportunidades. Voy a mencionar a alguien que quizá en esta sala pueda hacer la antítesis de lo que muchos piensan: Carmen Hertz. Carmen Hertz, probablemente por su historia de vida, por lo que le significó en su momento
las situaciones de derechos fundamentales de ella, de personas cercanas a ella. Ella ha sido una persona que siempre ha estado muy reticente al tema de la inteligencia, porque la inteligencia en Chile está relacionada con un tiempo muy complejo de nuestra historia, donde se violaron derechos fundamentales por parte de un aparato de inteligencia específicamente. Hoy día la izquierda, y esto yo quiero celebrarlo, y quiero aprovecharlo además, porque creo que llevamos 30 años mirando esos fantasmas y no hemos hecho nada en inteligencia por esa específica razón, están disponibles a avanzar en esto. O sea, porque saben que hoy día tenemos, desde el Tren de Aragua, pasando por la situación de la frontera, la inmigración irregular, o sea, tenemos un drama y tenemos que meterle plata y tenemos que tener un Estado que funcione mejor en materia de seguridad, y esa oportunidad hay que aprovecharla. Y creo que hay una oportunidad. Yo estoy de presidente además de la Comisión de Defensa, de construir un acuerdo bien transversal en materia de tener una nueva ley de inteligencia. Ojalá que... Ricardo quería Sí, añadir quiero algo. Ojalá que sea breve, Ricardo, para que No, alcancemos a hacer un súper, round más. Javier lo que dice, mire, dijo crecimiento y le agregó el elemento que el crecimiento, para que eso tenga lugar, tú requieres seguridad. ¿Ya? 100% de acuerdo con todo lo que dijiste, pero quiero complementar ese criterio porque hablamos de crecimiento y pues puede significar muchas cosas para muchos, distintas, pero yo ese crecimiento creo que hay que acotarlo, hay que definirlo bien. Y quiero decir que lo que sí falta en esta elección, que vamos a hablar de crecimiento, es qué tipo de crecimiento, me refiero a crecimiento verde, crecimiento sustentable que se haga cargo del cambio climático. Esto significa echarle a perder la vida a las personas, complicar las inversiones. Se trata no solamente, y este es el mensaje para mí que cuesta a veces introducirlo, es, sí, sustentable, no faltaba menos, tiene que ser sustentable, pero tiene que ser además el motor de crecimiento de la economía, el driver para el crecimiento, la locomotora verde que tira la economía chilena. Tenemos que generar ese espacio, esa conciencia en que el sector privado, el capital, que alguno está sentado acá, vea estímulos económicos y oportunidades de negocio en eso. Entonces, tú me dices una épica de una elección presidencial que cuesta, porque ya crecimiento es abstracto, como dice Andrés, ¿y qué me habla de crecimiento verde? No, yo no un crecimiento verde que solamente sea compatible con la sostenibilidad, que se haga cargo de los desafíos que tenemos en materia de reducción de emisiones y todo, sino que constituya más que un obstáculo la oportunidad de negocios para el sector privado. Y en eso, entonces vuelvo al cuadrado número 1 de mis temas, con mis preocupaciones. Esta no la hacemos solo, requerimos capital financiero, requerimos participación público-privado, como decía el ministro. Ayer este fue un tema que nos mencionó el ministro Grau en el ESI, ya, que lo tenía anotado para las cosas que teníamos que decir hoy día acá, porque creo que si tú me decís que uno dónde tiene que ir sembrando esa conciencia de que Chile, sí, tenemos todas nuestras fuentes, nuestros polos de crecimiento, nuestro sistema, tenemos el crecimiento potencial que está reducido, la falta de productividad, pero tiene que estar esto, tiene que estar, si usted me permite, no sé si teñido, pero una llovizna completa de un verde tenue que permita que florezcan las mejores oportunidades, pero que sea una oportunidad de negocios, un crecimiento de Chile en esa materia. Y con todas las condiciones que ustedes han escuchado las autoridades, muchos de ustedes están en estos proyectos, le preguntaban al ministro por unos proyectos en el sur, en el litio, el hidrógeno verde. Bueno, eso es el desplazamiento que viene. Y tú me preguntas entonces, sin seguridad no tengo nada que crecer, pero yo no puedo crecer a cualquier costo. Sí, tengo que ser medioambientalmente sustentable. Flaco, pero si lo hago solamente sustentable, nomás tal vez tengo que cumplir reglas, pero ¿dónde está el incentivo? ¿Dónde está, lo digo así, dónde está la utilidad? ¿Dónde está la utilidad económica de eso? Que mueve al capital. ¿Ah? Entonces, siento que, bueno, no sé, pasó esta elección. El senador Lago nos dice sí al crecimiento verde, el senador Macaya nos dice no al populismo, yo por lo menos me la compro. Nos quedan 5 minutos, claro. Probablemente nos podemos pasar un poquitito. Les quiero hacer una pregunta que va a venir con 2 patitas. Ya. Y ojalá que la respuesta sea al hueso. Ya. Primero le pongo 30 segundos de contexto. En este país, que es un país con una democracia pujante y sana, con una larga historia de gobiernos cercanos al centro, de un lado o de otro, si ustedes miran las encuestas de hoy, el partido de gobierno tiene aproximadamente 20%, el partido conservador tiene aproximadamente 15% y un partido de extrema derecha tiene aproximadamente 30%. Eso es Gran Bretaña. Váyanse ustedes a Alemania, donde el partido neofascista es el segundo en las encuestas. Váyanse a ustedes a Estados Unidos, donde un populista autoritario gobierna. La lista es interminable. ¿Por qué lo digo? Porque la pregunta que voy a hacer tiene que ver con una carencia chilena, pero es una carencia mundial. Hay que ponerla en ese contexto. Y la carencia o el problema o el desafío es que los centros han perdido pie frente a los extremos. ¿No es cierto?
claramente no puede ser enteramente culpa de lo que en Chile hicimos o no hicimos, porque está pasando lo mismo en El Salvador y en Francia y en Guatemala, pero aquí hay algo respecto de lo cual gente sensata de un lado y de otro no tiene muy claro qué hacer. Me gustaría alguna reflexión de ustedes sobre cómo se enfrenta ese flagelo, por ponerlo de modo dramático. Yo parto. Espérate, y ya que me van a quitar pronto el micrófono, aprovecho de preguntarle algo bien concreto. Ustedes los dos dieron a entender, y creo que están de acuerdo, que la política en Chile ha decaído no solo porque los políticos se hayan vuelto más populistas, aunque algunos probablemente sí se han puesto muy populistas. Los economistas diríamos que las personas, incluyendo a los políticos, responden a los incentivos, y los incentivos del actual sistema político son malos. Se ha hablado mucho de reformas políticas, ha habido comisiones y grupos, hay bastante consenso, sin embargo, como dijo un exministro de Agricultura de Chile, no ha parido la chancha. ¿Hay alguna posibilidad, de aquí a marzo, difícil, pero en algún futuro no muy lejano, que hagamos las reformas políticas que son absolutamente indispensables? Sí, o sea, yo creo que todo lo anterior en 5 minutos. las reformas políticas son absolutamente imprescindibles para por un Estado que funcione, para un Estado eficiente. O sea, yo creo que es parte de lo obligatorio e imperativo en esa materia. Yo voy a partir por las razones por las cuales se han empezado a imponer los extremos desde la vereda mía. Voy a hacer una breve alusión también a la vereda del frente, pero yo creo que nuestro principal defecto ha sido no defender lo que somos, nuestra identidad y lo que hemos hecho con sus defectos y virtudes. Quien encabeza la encuesta hoy día en algún momento de su historia política, de su trayectoria política reciente, trató al gobierno del presidente Piñera como el peor gobierno desde el retorno a la democracia del gobierno de Allende. Hace poquitos meses atrás nosotros, y cuando digo nosotros yo mismo, no fuimos lo suficientemente enfáticos en defender la importancia de la reforma de pensiones que habíamos hecho ante los embates también de ese mundo. Creo que fallamos en eso, comunicacionalmente, en tiempos donde además todo es muy rápido, un like, un tweet, una frase cortita, un video de 20 segundos, en tiempos de posverdad, creo que hemos fracasado y tenemos un trabajo de, quizás en esos mismos códigos, acostumbrarnos a defender lo que hemos hecho. Lo miro al frente. Le recomendé a Lagos leer el libro de Mansuy de los inocentes al poder. Creo que de verdad lo tiene que leer a propósito de la pregunta que le hizo ayer a Grau, porque creo que la concertación también fracasó en no defender lo que habían construido durante 30 años, que fueron probablemente los mejores años de Chile. Fracasaron, y de hecho Mansuy es bien interesante porque le pone fecha a eso, cuando Piñera invita a La Moneda a petición de la propia concertación o de los propios dirigentes de centro izquierda del Congreso en ese momento, le dicen que sí, pero al final eso fracasa por la embestida de Camila Vallejo, Gabriel Boric, que dicen ustedes no representan a nadie, por lo tanto no pueden ir. O sea, cuando tú renuncias a defender lo que eres, tu representatividad, un parlamentario es una persona que tiene una representatividad que emana de la democracia, yo creo que ahí estamos en problemas. Y yo creo que ahí ha estado el problema de la antigua concertación y parte también de los problemas más incipientes de Chile Vamos, que yo creo que nosotros no tenemos, no nos ha correspondido gobernar 2 veces con Piñera, pero creo que tuvimos, a pesar de ser gobierno exitoso en los desafíos complejos que enfrentaron el presidente Piñera, enfrentó terremoto, creció económicamente igual su primer gobierno, enfrentó la pandemia en el segundo, un estallido que trató de desestabilizarlo y sacarlo del poder por vías no democráticas. Yo creo que nos ha faltado más coraje para defender lo que hicimos, y creo que en eso todavía hay espacio. Yo veo a mi candidata presidencial hoy día defendiendo con mucha convicción lo que se está haciendo en materia, lo que se hizo en materia de pensiones, que es fruto de un acuerdo, que es fruto de entender de que Chile es un país diverso, que no pensamos todos iguales. Y si los señores que están marchando este fin de semana acá en Londres, que salieron más de 100.000 personas, probablemente quieren vivir en un país unicolor. Yo creo en un país donde probablemente personas que son de uno u otro color político, de un otro equipo de fútbol, son más liberales, más conservadores, y creo que eso es lo que tenemos que ofrecerle al país. Un país que aprenda, que entienda lo que es vivir juntos, y es parte de la política. O sea, para eso estamos. Si finalmente, cualquier persona extrema o cualquier situación extrema se puede dar, que llegue al poder, va a ser demasiado importante si es de oposición, como puede ser Kast. Creo que nosotros como chilenos tenemos que cumplir un rol. No se trata de ir a abrazar inmediatamente, importante desde la perspectiva parlamentaria cómo se cumple ese rol, sino mira lo que le pasó a los republicanos en Estados Unidos, mira lo que le está pasando a los argentinos con Milei. O sea, desaparece tu identidad, no defiendes lo que hiciste, y bueno, y eso termina polarizando aún más la sociedad. Yo creo que ese es el principal desafío.
Ricardo, al tiro te paso el micrófono. Una reflexión de nuevo británica. Esta es la sede del antiguo Partido Liberal. Cuando el Partido Liberal entró como el partner pequeño de la coalición con los conservadores, tenían 60 diputados. Cuando salieron, tenían 12. Imagínate. Sí. No es fácil ser el partner moderado de un gobierno más duro. Sí. A ver, tú partiste por el tema del populismo, dijiste, bueno, es un fenómeno global, no solamente eso, es fenómeno global, pero estamos hablando de un populismo que se da en democracias liberales representativas. Ese es el problema, porque el resto del planeta está gobernado por dictadores, autócratas, oligarcas. Esa es la realidad del mundo que nos envolvemos. Sí. ¿Ya? Entonces, este tema de los populismos nos afecta a lo que vivimos o queremos vivir en una democracia, donde haya alternancia en el poder, donde haya respeto a la libertad de expresión, donde no persigan a la gente de todo tipo, religiosa, económicamente, por clase social, por discriminación, corrupción, check and balances, tiene que haber alguna... Todo eso que yo lo quiero proteger, el populismo ataca eso en esa democracia. En lo otro no hay populismo, porque son autócratas, dictadores y oligarcas. Entonces, eso es un tema. Es global, es cierto. Lo segundo... Invaden países vecinos. No, y de todo color. O sea, ya a esta altura no puede empatar. Eso es la pregunta que uno quiere... Y eso es lo que arriesga el populismo, que el populismo después termina, no solamente, uno siempre se imagina el populismo que cree que es por inflación el populismo. No, el populismo es ver y tener una mayoría parlamentaria suficiente para cambiar a los jueces de las Cortes Supremas o los tribunales constitucionales. ¿Ya? O nombrar entonces a, a los miembros de la CMF o del Banco Central. Esos son los populismos, pues, no solamente eso. El populismo también entonces es excluir un sector de la gente. El populismo es terminar con la delincuencia cuando metes preso a un 30% más de gente inocente. Y la ciudadanía dice, bueno, así será, porque se pasó una raya. Entonces la pregunta es, ¿por qué surge ese populismo? Porque uno es incapaz a veces de hacer el delivery. Y esta cuestión es fundamental que la entendamos, o por lo menos los que yo estoy en esto, lo entendí. Tengo que llegar a un acuerdo. Yo sé que están a la baja, las acciones a la baja de acuerdo. Antes estaban re buenos, están a baja. Hoy yo compro todas las acciones del acuerdo. Y me quedo con mi royalty, me quedo con mis 40 horas, con todos los problemas, me quedo con las 500 lucas, y me quedo con la reforma provisional. Y me quedo además con el acuerdo que se sacó el TPP, que nos volvemos a integrar al mundo, y un gobierno que bajó el gasto fiscal en un 20% en un año, de un paraguaso. ¿Eso es responsabilidad fiscal o populismo? Que la deuda externa sí, pero estamos tratando de contener eso. O sea, quiero decirles que tenemos un activo en Chile que hay que cuidarlo. Y la pregunta entonces, ¿quién conduce Chile mañana? Si va a tener la capacidad para llegar a esos acuerdos. Y lo digo responsablemente. Hay un candidato que no ha llegado nunca a un acuerdo en su vida, políticamente hablando. Todo es en contra, todo es corrupción, todo es connivencia, y a los propios, con los que caminó de la mano, los trata de traidores o de cobardes. Yo digo, y ese liderazgo que quiere gobernar Chile, tal vez por los votos puede resultar electo una persona así. La pregunta es si va a tener la mayoría parlamentaria para esos efectos. ¿Ya? Entonces, cuando se trata de evitar el populismo, está la conducción. Autocrítica, me puedo hacer 50 autocríticas. Tiene toda la razón Javier cuando dice que nosotros no fuimos capaces ni tuvimos la fuerza, algunos tuvieron mucho menos, de defender lo que se había realizado. Y entonces fuimos succionados en el primer proceso constituyente. Cuando hay que votar en medio del estallido la ley contra la barricada, yo voté a favor de la ley contra la barricada. Bueno, te comieron en Twitter, te comieron en la calle, tenés que estar con cuidado físico. Esa es la realidad que uno vivió en Chile. Pero bueno, parte la pega. Pero entonces entramos en esta dinámica, y yo le digo, ¿cuánto costó el acuerdo de reforma provisional? Y que alguien que pretenda abrir ese acuerdo, ¿qué estamos jugando? ¿Vamos a abrir en la política comercial entonces? Yo entendía que eso tenía una continuidad, una línea de continuidad. Entonces, eso es lo que está en juego. Entonces, no es decir, mira, va a ganar alguien, después los otros lo van a apoyar y vamos a arreglar la cosa. No, no es así. La cosa es que tú tienes que generar la capacidad de entendimiento. Entonces, cuando veo todo lo que hemos ganado, esos gráficos, tú ponís la mala noticia, ponís la buena, y la mirada larga de los últimos 30 y tantos años, ¿qué es lo que éramos nosotros? Entonces, yo siento que en las elecciones, por eso es que tiene que ser la oportunidad de algo. Y no solamente como la ruleta rusa, es que estamos... Claro, la ciudadanía, yo sé las encuestas y las veo, porque tienen un malestar porque no resolvimos los problemas. Y las democracias liberales, yo no tengo la razón, yo viví en este país varios años como estudiante, en 2 universidades.
Y claro, vi los cambios, y los cambios son brutales. ¿Ah? El Partido Liberal no era nada antes, y creció, ahí estaba Paddy Ashton, me acuerdo. Sí. Bueno, pero lo que ocurre es que cuando tú, el sistema, no le entrega a sus ciudadanos lo que están pidiendo, o que no ven avance, buscan alternativas. Y Chile hizo eso. Pasamos de todas las alternativas. Pasamos del presidente Piñera, después pasamos a don Gabriel Boric. Inesperadamente, Gabriel Boric le duró la luna de miel ¿hasta dónde? Hasta el 4 de septiembre, que se fue. Bueno, la luna de miel no duró nada desde el punto de vista de, ya no hay luna de miel, tiene razón Roberto, no hay luna de miel. O sea, nada, dura 4 semanas la luna de miel, 3 semanas, ya no da para nada esa luna de miel. No alcanzáis nada. No Bueno, alcanzáis a hacer nada. no sé, algunos alcanzarán a hacer más, otros a hacer menos, pero lo que es que está acotado, pero lo que quiero decir es que el 4 de septiembre se vino abajo toda la estantería, y como somos contumazos los chilenos, vamos por el segundo proceso constituyente, porque el primero resulta por el segundo, y el segundo entonces se va al otro lado completo, porque ¿sabes lo que siento yo? No sé, encuestas más, encuestas menos, los chilenos dijeron, ¿quién me resuelve el problema? Sí. ¿Quién me resuelve el problema? Esto no resolvió el problema en tantos meses alrededor, cambio. Entonces ahora yo no, digo, la elección también está abierta esta elección, y no es porque esté apoyando una candidatura de un sector amplio, pero está abierta y puede pasar cualquier cosa. En estas 8 semanas, más la que pasa después de la segunda vuelta, guardando todo, no voy a poner el ejemplo español porque es muy dramático. Tuve una elección que se perdió a última hora por un primer ministro. Ese presidente, no voy a hablar de ese tema porque no lo pongo de ejemplo, pero lo que ocurrió en Canadá, con Kearney, y perdón, aquí pasan cosas. Hace 10 días, la primera ministra de Tailandia se reveló una conversación que tuvo con el presidente de Camboya, cuyo papá era el presidente de Tailandia antes, habló con el amigo, el tío del país de al lado, peló a un general de ejército, está destituida. O sea, quiero decirle, aquí puede pasar cualquier cosa. Cae un piano arriba y queda la embarrada. Entonces esta elección no está corrida, no está terminada esta elección, y a la segunda vuelta yo tengo la convicción de que van a ser tan nítidas las candidaturas distintas y lo que rodea todo eso, que ahí esta es una elección abierta. ¿Que somos favoritos? No, es cuesta arriba, lo veo en los números del gobierno. Pero esta elección no está cerrada. Lo que sí, espero que el liderazgo que venga tenga la capacidad de llegar a acuerdos. Entendimiento. El acuerdo no es una palabra, un cliché. Es decir, no es que tenga toda la razón, es que te puedo tener la razón en todo, pero si no convenzo al que está sentado acá en primera fila, no avanzo. Me quedo con mi razón en mi casa sin avanzar o qué. Entonces eso es lo que... Muchas gracias, senador Lagos. Muchas gracias, senador Macaya. Me tengo que despedir. Acompáñenme. Me tengo que despedir. Ya. Se despide de Chile. A ver. Oye, Se aprovecha. Bien. Estamos. no, solo... 30 segundos. Despídete. Solamente aprovechar de despedirme como senador de Chile Day. Ya, espero que algún día me inviten de nuevo, pero en calidad de ciudadano. Muchas gracias. Buenísimo. Yo quiero terminar en la misma nota en que terminamos ayer. Chile tiene muchos problemas, pero este tipo de conversaciones con este tipo de senadores creo que a todos nos deben dar una luz de esperanza. Primero. Segundo, aguántenme una reflexión personal, una anécdota de 30 segundos. Yo estuve en Chile hace un mes. En ese viaje también fui a Colombia y en ese viaje fui a Estados Unidos. Cuando aterricé en Estados Unidos y abrí mi celular, el presidente había tratado de destituir primero al presidente del Banco Central y después a una consejera del Banco Central. Me tomé el avión a Bogotá, estuve en una reunión del Banco Central y uno de mis amigos del Banco Central me dijo, mira, me mostró su teléfono. El presidente había tuiteado 4 veces, el presidente de Colombia, esa mañana contra el Banco Central. Llegué a Chile, tuve la fortuna de ir al centenario del Banco Central. Linda ceremonia. Estaban todos los expresidentes, los exconsejeros, todos los exministros de Hacienda. Fue el presidente Boric, lo recibió la presidenta del Banco Central, nombrada por un presidente del otro lado político, y ambos coincidieron en la importancia de la autonomía del Banco Central. ¡Qué contraste! Algo tenemos que celebrar. Muchas gracias.